Si nos fijamos, la forma normal Boycott es más restrictiva que la tercera forma normal. La tercera forma normal agregaba que el lado derecho de la relación, o sea, el lado A, fuera parte de la clave. Acá no, acá las restricciones para la forma normal Boycott son solamente que haya trivialidad o que el lado izquierdo sea superclave, o sea, esté la clave o la clave más algún atributo extra. Solamente eso. O sea, de manera intuitiva, en la relación Boycott, las únicas dependencias no triviales son aquellas en las que la clave determina algún atributo. Eso es lo que se busca en esta. Obviamente, tiene que estar siempre ya haber sido chequeado la tercera forma normal, la segunda y la primera. Aquí vamos a trabajar con el término determinante. Un determinante es un atributo del cual depende funcionalmente de manera completa algún otro atributo. Una relación está en Boycott si y solo si está en tercera forma normal y todo determinante de la forma X implica A, donde X sea una clave candidata. Acá podemos trabajar con las claves candidatas además de la clave. Son pocos los casos en los que una relación está en tercera y no está en Boycott, pero pueden ocurrir. Estos casos ocurren cuando existen varias claves candidatas, o sea, tenemos que chequear si existieron varias claves candidatas para obtener esta tabla entre las dependencias funcionales, que las claves candidatas sean compuestas, o sea, tengan más de un atributo, y que las claves candidatas se solapen, es decir, que tienen algún atributo en común. Para este caso deben cumplirse las tres reglas, ya que existan varias claves candidatas, que sean compuestas y se solapen. Si se cumplen estas tres características, la relación no está en Boycott. Básicamente se busca que en Boycott que cada atributo no clave dependa exclusivamente de la clave. Para este primer ejemplo desarrollaremos la tabla R que tiene 5 atributos A, B, C, D y E, y tendremos que determinar cuáles son la clave o las claves candidatas que posee esta tabla en base a las dependencias funcionales que nos entregan. También, si en el caso de que no esté en Boycott, que es lo que tenemos que probar, normalizarlo hasta Boycott. Se asumirá que la tabla no está en primera, en segunda y en tercera. O sea, como vamos a asumir que cumplen todas esas formas normales menores, solamente verificaremos si se encuentra en Boycott. Entonces partimos por los axiomas de Armstrong para cada una de las dependencias funcionales para determinar cuál es la clave o las claves candidatas. Entonces tengo que con A implica B, tengo A implica A por la reflexividad, y ahora tengo que ver si es que con algún otro atributo puedo llegar a alguno más. Como tengo A, tengo a B, pero para poder llegar a cualquier otro elemento necesito C por lo menos. Entonces voy a aumentar por C. Voy a decir AC implica, si aumento al primero, o sea A implica B, entonces voy a tener CB. Entonces CB, como es una o BC es una dependencia funcional que es la segunda, entonces voy a decir que AC por transitividad con BC implican A. Entonces, y también por descomposición tengo que AC implica C y AC implica B. Entonces ya estoy llegando a B, a C y a E. Me falta solo llegar a D. Como no tengo ninguna dependencia funcional con la cual llegar, entonces voy a aumentar por D. ACD implica D o BD. Descompongo. ACD implica B y ACD implica D. Por lo tanto, clave candidata ACD. Ahora voy a probar con la segunda dependencia funcional. BC implica E. BC implica ABC por reflexividad. BC implica B y BC implica AC por descomposición. Ya estoy llegando a 3 atributos. Necesito llegar también a A y a D. Entonces podría, como llego a E, podría aumentar por D.
Entonces, es decir, BCD implican ACD. Descompongo, BCD implica C y BCD implican D. Como tengo al atributo E y al atributo D, entonces hago unión. BCD implican ED. Y ahí generó la tercera dependencia funcional, o sea, puedo acceder a la tercera dependencia funcional por transitividad. Entonces BCD implican A. Entonces, como ya estoy llegando a todas las dependencias funcionales, a todos los atributos de la tabla, entonces por lo tanto, la clave candidata con esta dependencia funcional es BCD. Ahora tengo que probar la tercera dependencia funcional. ED implica A. ED implica ED por reflexividad. ED implica E y ED implica D por descomposición. Entonces ya llego a A, a E y a D. Me falta llegar a B, por ejemplo. Pero como digo ED implica A y A implica B por transitividad, ED implica B por transitividad con AD. Y ahora solamente me faltaría poder llegar al atributo C. No tengo ninguna forma de llegar al atributo C por medio de las dependencias funcionales, por lo tanto tengo que aumentar. Entonces C, D, E implican BC. C, D, E implica B y C, D, E implica C. Por lo tanto, la clave candidata para esta dependencia funcional es C, D y E. Entonces, si nos fijamos, tenemos tres dependencias funcionales para esta relación, que son A, C, D, B, C, D, y también tenemos a E, C, D. Da lo mismo el orden, recordemos. Entonces, si nos fijamos, tenemos las reglas alternativas de forma normal voice code para ya saber si es que está en forma normal voice code o no. Si tengo varias claves candidatas, tengo tres. ¿Se solapan? O sea, ¿tienen atributos en común? Sí. Tienen a C y a D todas. Y además, que sean de más de un atributo, sí, todos son de tres atributos. O sea, todos tienen más de uno. Por lo tanto, como cumple las tres condiciones, automáticamente podemos determinar que la tabla no está en forma normal voice code. Entonces tenemos que determinar cuál de las dependencias funcionales hace que la tabla no esté en voice code. Entonces vamos a repetir el proceso ahora sabiendo cuáles son las claves candidatas. Estas son mis claves candidatas. Partimos analizando la primera dependencia funcional. A implica B. Vemos si es trivial. No, ninguna de las tres dependencias funcionales es trivial. Por lo tanto, probamos la segunda dependencia, la segunda opción que nos entrega forma normal voice code. O sea, que el lado izquierdo, en este caso A, sea la clave de la tabla. A es la clave de la tabla, no. Por lo tanto, esa dependencia funcional hace que no esté en voice code. Probamos con la segunda. BC es clave de la candidata o la clave de la tabla. No, es parte de ella. Por lo tanto, tampoco hace que esté en forma normal voice code. ED es alguna clave candidata. No, es parte de ella. Por lo tanto, ninguna de las tres dependencias funcionales cumple las condiciones para que la tabla esté en voice code. Por lo tanto, podríamos decir que esta tabla solo está en tercera forma normal. Recordemos que estamos asumiendo eso. Entonces, tengo que normalizar. ¿Y cómo normalizo? Tengo que tomar una de las dependencias funcionales que hace que la tabla no esté en voice code y transformarla en una nueva tabla, y el determinado, en este caso el del lado derecho, se elimina de la tabla original. Entonces vamos a probar con la primera dependencia funcional. Vamos a enumerarla. Vamos a
tomar la primera, ¿ya? Para la dependencia funcional 1. Entonces tengo que la tabla R1 va a ser A y B, con la dependencia funcional que se mantiene, que es A implica B. Por lo tanto, como es la única dependencia funcional, A es la clave. Entonces R1 estaría en forma normal voice code, dado que B es determinado por la clave. Probemos qué pasa con R2, que es la tabla original menos el determinado, en este caso menos B. Tendría A, C, D y E. ¿Qué dependencias funcionales se mantienen en esta tabla? En esta tabla BC implica E se pierde, dado que B está en la tabla R1, por lo tanto no puedo generarla. Pero sí puedo generar la tercera, E, D implica A. Entonces ahora tenemos que ver la clave de esta tabla, ya no la tenemos, no hay una clave, es alguna de estas claves candidatas. Entonces tenemos que ver, ED ¿es alguna de estas tres claves candidatas? No, no es ninguna. Por lo tanto, R2 sigue sin estar en forma normal voice code. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos que refragmentarla. Entonces tenemos que hacer un R1, R21 por ejemplo, que tenga los atributos que no cumplen, que sería ED y A, con la dependencia funcional ED implica A, y un R22 que tenga los atributos restantes, o sea C, D y E. Y en este caso pasa algo particular. Acá la clave en R21 sería ED, puesto que es la única dependencia funcional, y estaría en forma normal voice code. Pero R22 no tiene dependencias funcionales, y tampoco los atributos que están ahí son la clave. ¿O sí? ¿Hay algún atributo que sea la clave candidata? Vamos a anotarlos acá abajo. Las claves candidatas son A, C, D, B, C, D y E, C, D. Tenemos estas tres claves candidatas. Entonces, la relación R22 que tiene los atributos CDE ¿tiene alguno de las claves candidatas? Sí, tiene la tercera, solo que en otro orden. Por lo tanto, esos tres atributos son la clave, o sea, la clave es SD de las tres claves candidatas. Por lo tanto, R22 podríamos decir que tiene la dependencia funcional CDE, implica CDE por la reflexividad de la clave, y por lo tanto estaría en forma normal voice code. Entonces, de mi tabla R original se generaron tres tablas, R1, R2, y de R2 se generó R21 y R22. O sea, me quedé con tres tablas finales que las tres están en forma normal voice code. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.